Y ahora sí, sin más preámbulo, damos inicio al programa de hoy y les presentamos la conferencia magistral a cargo de Jesús Delgado Valery, quien se conecta desde Madrid, España. El señor Delgado es director de programas de transparencia electoral, miembro del Observatorio Electoral de UNIRTE y profesor del área de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Central de Venezuela y magíster en Estudios Electorales por la Universidad Nacional San Martín de Argentina. Ha participado en más de 50 misiones de observación y acompañamiento de veeduría electoral, no solo en América Latina, sino también en Europa. Es autor y colaborador de varias publicaciones sobre integridad, observación electoral y democracia. El día de hoy nos presenta la ponencia Aportes de la IA en la optimización de los procesos electorales. Los dejo con el señor Jesús Delgado. Gracias. Inaugurar esta segunda sesión de DIRCOM y bueno, agradecerle también al equipo por la invitación. Como decían, yo soy director de programas de transparencia electoral y desde nuestra organización hemos estado siguiendo con mucho interés los avances, ¿no?, que tienen que ver con la inteligencia artificial en el área electoral. Como ustedes bien saben, ya hace quizá 4 o 5 años las personas no conocían de qué se trataba la inteligencia artificial, más allá de referencias que podían venir de películas de ciencia ficción o libros, ¿no? Y ahora todos usamos algún asistente de inteligencia artificial. De hecho, esta presentación que estoy compartiendo, como pueden ver abajo a la derecha, está hecha con una plataforma que con inteligencia artificial desarrolla o elabora presentaciones con base a texto, ¿no? Entonces ya la inteligencia artificial hace parte de todas las labores o de la mayoría de las labores a las que nos dedicamos, y el campo electoral no escapa de ello. En el área electoral tenemos o vemos la incursión de la inteligencia artificial en todo el ciclo electoral. Como ustedes saben, las elecciones no son solo ese domingo en el que millones de electores salen a votar, sino que comprende una gran cantidad de acciones o actividades en un ciclo electoral que se divide en la fase preelectoral, en la fase electoral, que es la jornada de votación, y luego la fase postelectoral. Y a lo largo de todas las acciones, de todas las actividades de ese ciclo electoral, hemos notado, hemos visto cómo ha impactado la inteligencia artificial en distintos momentos, ¿no? Eh, Podemos decir, por ejemplo, que en la fase preelectoral podemos notar la incursión de la inteligencia artificial en cuestiones como, por ejemplo, eh, la revisión de las hojas de vida de los candidatos, la revisión de los programas electorales, en el diseño de la geografía electoral, ¿no?, de la distritación, en la reubicación de electores en los centros de votación de una manera que les quede más cómoda, ¿no?, que sean más cerca de sus domicilios. Y evidentemente quizá la más notable tiene que ver con la campaña electoral, ¿no? Todos hemos visto cómo la inteligencia artificial generativa ha impactado, ha incursionado en la campaña electoral y la ha cambiado por completo, ¿no? Anteriormente, las campañas electorales eran unidimensionales, ¿no? Los partidos políticos diseñaban campañas con mensajes genéricos, ¿no?, a toda la población, o en el mejor de los casos con algunos criterios de, de target, digamos, que se deben o tienen que ver con concepciones antiguas de lo que eran las campañas electorales, como por ejemplo los clivajes
eh, que tienen que ver con las clases sociales, ¿no? Si era voto obrero, si era voto de clase media, etcétera. Mientras que hoy en día la inteligencia artificial ha permitido eh, segmentar de una manera muy sofisticada al electorado, generando incluso mensajes personalizados, ¿no? Esto ustedes seguramente lo saben mejor que yo, pero esto ha significado una revolución en las campañas electorales, ya que, como decía, ya no se trata de mensajes genéricos a públicos grandes, sino más bien cada vez se hacen clústeres más personalizados, ya sea para promover la votación a favor de un candidato o para generar rechazo también en contra de un candidato o de una política de algún gobernante, ¿no? Entonces creo que quizá la parte de la campaña electoral ustedes ya la tienen bastante clara y no hace falta profundizar, pero sí hemos traído en esta presentación algunas experiencias que tienen que ver con otras fases del ciclo electoral, que tienen que ver más con la gestión electoral que con el actuar de los partidos políticos, ¿no? Evidentemente, esta aparición de la inteligencia artificial nos trae algunas oportunidades, como la mejora en la eficiencia, en la transparencia o la reducción de errores, ¿no? Porque quizá algunas tareas que estaban en manos de personas ahora pasan a ser automatizadas, reduciendo los tiempos para tales fines. Evidentemente, la inteligencia artificial tiene la capacidad de procesar grandes cantidades de datos de manera mucho más rápida, ¿no? Que lo hacen las personas o incluso los programas y los softwares previos a la inteligencia artificial, pero también esto comporta algunos riesgos, ¿no? Como por ejemplo los sesgos algorítmicos, la desinformación y la capacidad que tiene la inteligencia artificial generativa, sobre todo para promover la desinformación, y la opacidad tecnológica que tiene que ver con, con la incapacidad de la ciudadanía de auditar la forma en la que actúa, ¿no? La inteligencia artificial o los algoritmos, ¿no? De manera que la opacidad tecnológica puede ir en contra del principio de información, que es uno de los principios básicos de las elecciones libres, ¿no? La capacidad de acceder a distintas fuentes de información. Como les decía, tenemos algunos casos, hemos traído dos el día de hoy, de cómo los organismos electorales están usando la inteligencia artificial. Uno de ellos tiene que ver justamente con Perú, ustedes lo deben conocer muy bien, el Jurado Nacional de Elecciones ha puesto en marcha la herramienta Elexia, que le permite precisamente al jurado revisar las hojas de vida y los programas de gobierno de los distintos candidatos que se han inscrito o que pretenden participar en las elecciones. Y esto evidentemente ha hecho mucho más eficiente el trabajo del jurado, ha reducido de manera muy importante la cantidad de horas que se necesitaba para hacer estas tareas por parte de personas, ¿no? De humanos, y deja simplemente algunas cuestiones mucho más pequeñas, mucho más puntuales para que sean revisadas por personas, pero ya ha procesado una gran cantidad de datos, ¿no? Y este mismo año vimos cómo en la provincia de Buenos Aires, una provincia la más grande, ¿no? de Argentina, con un padrón electoral de cerca de 15 millones de electores, usó una herramienta de inteligencia artificial para reubicar a los electores en centros de votación más cercanos a sus domicilios, ¿no? Había ciertas quejas y cierta incomodidad de parte de muchos votantes con respecto a los centros de votación a los que se les había adjudicado, a los que tenían que acudir el día de la elección, y a través de una plataforma o de una herramienta de inteligencia artificial se pudo hacer de manera muy rápida, muy precisa y muy oportuna una reubicación del electorado en centros de votación que les resultaran más cómodos, con el objetivo precisamente de eliminar los obstáculos a la participación política y en este caso a la participación electoral.
Hay otro caso también que es muy interesante y que de hecho se usó en las elecciones de Honduras. Yo vengo llegando el día de ayer de las elecciones de Honduras. Como deben saber los que siguen las noticias, bueno, se está dando un escrutinio muy lento y además muy ajustado, con una diferencia de apenas 20.000 votos hasta este momento entre los dos candidatos que están compitiendo, digamos, por la presidencia. Y la sociedad civil, así como también el Consejo Nacional Electoral, para los resultados preliminares, lo que se llama TREP, ¿no? El Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares, usa un sistema de inteligencia artificial para leer las actas. Recuerden que las actas se digitalizan en el sistema de transmisión, se digitalizan y se envían al Consejo Nacional Electoral para luego procesar esos datos y consolidarlos. Y en ese sentido se usa un sistema llamado OCR de inteligencia artificial, de lectura de inteligencia artificial, para agilizar no solo la lectura, sino también la transcripción de los datos contenidos en las actas de votación, lo que significa un gran avance, ¿no? En cuanto a el acceso a resultados de manera muy rápida. Y no solo lo usa el TREP oficial, ¿no? Del Consejo Nacional Electoral, sino que también los partidos políticos y la sociedad civil ha usado este tipo de herramientas para hacer conteos paralelos y de esa manera contrastar los resultados publicados por el organismo electoral. De manera que estas tecnologías, ¿no? Estas herramientas provistas o quizá empoderadas por la inteligencia artificial, no solo permiten resultados más ágiles, ¿no? Y procedimientos mucho más cortos y menos intensivos en cuanto a recursos humanos, sino que también incluso permite modelos predictivos para la logística electoral, por ejemplo, tomando en cuenta el comportamiento electoral y la participación electoral en los últimos procesos electorales. Un organismo electoral puede saber más o menos qué tan congestionado, qué tan saturado pueden estar los centros de votación en un proceso electoral, y de esa manera usar de manera estratégica los recursos que tiene para la jornada electoral. Por otro lado, también puede reducir o tiene esa capacidad de reducir errores, ¿no? Piensen ustedes que las autoridades de mesa pasan 10, 12 horas desde la apertura de mesa hasta el cierre de mesa, y allí recién tienen que empezar a contar en una mesa donde votan 200, 300, 400 electores, de manera que se generan errores por cansancio, ya que estas autoridades han estado todo el día allí en la mesa de votación. De esa manera, herramientas impulsadas por la inteligencia artificial pueden hacer una lectura de los resultados, evitando o reduciendo los riesgos, los errores que se pueden dar, ¿no? Y finalmente, también la gestión de padrones electorales, ¿no? Ya lo veíamos antes, como en la provincia de Buenos Aires ha usado este tipo de herramientas para facilitar o para eliminar obstáculos a la participación a través de la adjudicación de centros de votación de manera más oportuna, ¿no? Pero también se puede usar la inteligencia artificial, por ejemplo, para cruzar datos con otras entidades registrales del Estado, por ejemplo, los que manejan las actas de defunción, y de esa manera depurar el padrón electoral de una manera más rápida. Em, en cuanto a lo que tiene que ver con desinformación, que quizás es el tema que más se conoce en cuanto a inteligencia artificial y elecciones, así como la inteligencia artificial tiene un gran potencial para generar desinformación, para generar, por ejemplo, videos, imágenes hiperrealistas, voces, ¿no? Con deepfakes, por ejemplo, bots, eh, y toda esta capacidad de contaminar el espacio informativo, también tiene los antídotos, ¿no? También se pueden usar herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo, para detectar mensajes, videos, audios que estén hechos precisamente con inteligencia artificial, o se pueden hacer trabajos de social hearing, por ejemplo, en redes sociales, para detectar qué mensajes, qué narrativas fraudulentas o que fomentan el fraude se están haciendo tendencia en las distintas redes sociales.
hemos visto cómo, así como se han generado videos falsificando voces o declaraciones de candidatos o de autoridades electorales, también se han generado por parte de ciertas empresas y ciertos organismos electorales mecanismos novedosos para identificar y combatir la desinformación a través del uso de inteligencia artificial. En general, podemos decir que de parte de los organismos electorales se espera que en el uso de la inteligencia artificial prioricen principios tales como la neutralidad tecnológica, la explicabilidad y la auditabilidad. Esto es muy importante porque tiene que ver con lo que hablábamos antes de la opacidad, ¿no? Los organismos electorales tienen más bien que intentar que prevalezca el principio de explicabilidad, que los ciudadanos, que los electores, que los partidos políticos, que la sociedad civil entienda de qué manera funcionan estas herramientas, estas plataformas, estos algoritmos y que puedan ser auditables en el momento que los usen los organismos electorales. Tiene que prevalecer, evidentemente, la protección de datos personales y esto no solo está vinculado con la inteligencia artificial, sino en general los países tienen que tener legislaciones que garanticen la protección de los datos personales, sobre todo en el contexto electoral, todo lo que tiene que ver con el padrón electoral, todo lo que tiene que ver con el uso de estos datos personales para la segmentación, para el perfilamiento de las campañas políticas. No es casual que estemos recibiendo cada vez mensajes más sofisticados, más personalizados con respecto a los contextos electorales y esto tiene que ver con una falta de aplicación de la protección de datos personales, ¿no? Y más allá de que estas herramientas de inteligencia artificial pueden ser muy efectivas con respecto a la promoción de estos principios de neutralidad, de explicabilidad y de protección de datos personales, siempre va a hacer falta una supervisión humana permanente. Por eso vemos que en distintos países se conforman una suerte de consejos, una suerte de entidades normalmente formadas o integradas por distintos actores, ¿no? Políticos, sociedad civil, universidades, gobierno, con el propósito, con el objetivo de precisamente garantizar el respeto y la aplicación de este tipo de principios. Ya no basta con hablar de inteligencia artificial, ya no basta con, ya no es un descubrimiento, ya no es una novedad, ya hace falta la alfabetización en materia de inteligencia artificial, no solo por parte de los funcionarios electorales, no solo por parte de los organismos, de las instituciones, sino también una fuerte campaña de alfabetismo o de alfabetización en inteligencia artificial para el electorado, ¿no? Para la ciudadanía para que puedan contrastar las fuentes de información que reciben. Recuerden que, bueno, básicamente todos estamos en nuestra burbuja, muy difícilmente ya se respeta el principio de pluralidad de la información, porque estos mismos algoritmos que son opacos van perfilándonos, ¿no? Según nuestras preferencias y mostrándonos la información que consideran que nosotros queremos consumir y de esa manera nosotros poder afianzar nuestras convicciones. Por lo tanto, aquí tiene que haber también un trabajo muy fuerte y muy específico, muy sofisticado de las instituciones que deben garantizar que los ciudadanos puedan acceder a una pluralidad de fuentes de información para precisamente no ser objeto o estar inmersos en esa burbuja informativa. Hay algunos casos muy interesantes, ya decía el del Jurado Nacional de Elecciones con Elexia, pero también hay importantes campañas de alfabetización en materia de inteligencia artificial, como por ejemplo las que llevan a cabo el Instituto Nacional Electoral de México, la Registraduría de Colombia y la Comisión Electoral de Canadá, que incluso ha publicado algunos informes para promover la capacitación en este sentido. Y finalmente, la innovación en inteligencia artificial relacionada con los organismos electorales va a depender siempre del capital humano y de las líneas que establezca, las líneas estratégicas que establezcan los organismos electorales, ¿no?
¿Qué se pretende con esta alfabetización digital del electorado? Bueno, básicamente la detección de la manipulación, de manera que los electores no sean víctimas de contenidos tendenciosos, ¿no? Que pretendan perfilar artificialmente sus preferencias. La educación cívica en general, ¿no? Con respecto a el espacio informativo y las campañas de verificación. Y finalmente establecer lazos, vínculos, relaciones de cooperación interinstitucional, interactores, y no solo a nivel nacional, sino internacional, para hacer frente, ¿no? a las consecuencias que puede tener el uso de la inteligencia artificial en las elecciones. Yo lo dejaría hasta aquí y quedo atento. Muchísimas gracias por esta brillante exposición, señor Delgado. Espero que haya oído ese aplauso hasta allá. Y bueno, con ustedes quedamos hasta la próxima. Gracias. Muchas Saludos. gracias. Hasta luego. Gracias.